Se ve bien. Ajá. No vamos a grabar ni nada porque esto es un repaso y ya. Bueno, vamos con la fisiología del páncreas endocrino. La parte endocrina del páncreas ya sabemos que la vamos a encontrar en los islotes de Langerhans, ¿verdad? Y vamos a tener 5 tipos de células. Las más importantes van a ser las primeras dos, las células alfa, que representan el 15 al 20% y van a producir el glucagón. Las células beta representan el 60-80% y van a producir la insulina y la amilina, que es lo primero que vamos a ver. Luego las células delta van a producir la somatostatina, representan un 5 o un 10%. Esta es importante porque se va a encargar de regular lo que sería la secreción de las primeras dos, de lo que sería el glucagón y la insulina. Y por último, las células PP, que representan menos del 2% y producen el polipéptido pancreático, cuya función no se sabe todavía, ¿verdad? Y esta, que es más nueva, las células epsilon, no dice ni siquiera el porcentaje, pero es muy poco, que van a producir la grelina, que está relacionado con los estímulos de hambre y saciedad. Entonces vamos a comenzar. Bueno, aquí es lo mismo. Otra característica que debemos saber es que, bueno, el páncreas, los islotes se encuentran altamente vascularizados porque estas hormonas ya sabemos que pertenecen al sistema endocrino y para que se puedan liberar y lleguen rápido a los órganos que deben ejercer su función, necesitamos que tenga una alta vascularización. Y además esta vascularización se debe caracterizar porque debe presentar esas fenestraciones que permita que las hormonas pasen de aquí donde se liberan hacia el torrente sanguíneo. Eso es la característica que tenemos que tener en claro. Bueno, ya sabemos entonces que todas esas hormonas se van a liberar dependiendo los estímulos que vamos a ver más adelante, pero el que va a iniciar todo va a ser el estímulo que viene por parte de los alimentos. Entonces eso va a depender de los alimentos que ingerimos. Vamos a ver la primera, que sería lo de la insulina, que la respuesta principal va a ser a una dieta rica en carbohidratos, que es la que consumimos mayormente, porque ya sabemos que la proporción de nuestra dieta siempre es mayor carbohidrato que lo demás. Pero veremos más adelante que hay otros estímulos químicos como ciertos aminoácidos que también pueden provocar lo que sería la liberación de insulina. Y bueno, entonces, esto lo coloco aquí, pero eso lo vamos a entender más adelante. Vamos a ver que hay dos diferencias en cuanto a lo que sería la glucosa por la vía oral y la glucosa por la vía endovenosa. Pero vamos a explicar bien eso y después nos devolvemos aquí y entendemos por qué. Pero como tal, lo de la práctica va a ser mañana, lo de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, aquí está la molécula de glucosa, esa ya la conocemos, no vamos a decir más nada. ¿Qué debemos saber? Los rangos de glucosa en sangre en condiciones van a tener una variación. Esto va a depender si la condición es en ayuno o la condición es 2 horas después de comer. Entonces, nosotros vamos a ver que en ayuno, para una persona normal que no tenga diabetes, los valores deben estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Ese ayuno debe ser pasadas 8 horas de la última comida, porque ya sabemos que como tal el ayuno empieza después que uno termina de comer, pero si lo medimos a las 4 horas, la glucosa todavía podría tener unos valores elevados. Por lo tanto, para estas pruebas, como veremos, se realizan después de 8 horas de ayuno. Y los valores normales deben ser en una persona sin diabetes de 70 a 100 miligramos por decilitro. 2 horas después de comer en la misma persona, vamos a ver que esa glucosa debe encontrarse en un valor entre 70 a 140 miligramos por decilitro en una persona normal, sin diabetes. Ya con personas, cuando estamos hablando de personas con diabetes, que ya sabemos que tienen todos estos sistemas que vamos a ver alterados, en ayuno, la glucosa va a estar en un rango entre 70 a 130 miligramos por decilitro en ayuno. Ya vemos que hay esa diferencia de 30 miligramos más en comparación con lo que sería una persona normal, que su rango llegaba hasta 100. Y cuando hablamos de horas después de comer, vamos a tener que una persona con diabetes debería tener esa glucosa menos de 180 miligramos por decilitro. Es decir, sigue siendo un rango más alto en comparación con las personas sanas, pero si ella está más allá de 180 miligramos por decilitro, bueno, la persona se complica y tiene otras cosas más. Ya.
Ujú. Ajá. Entonces, esto que tenemos aquí es puro para recordar cómo llega esa glucosa a la sangre, para que entendamos más adelante lo que era la parte de la glucosa oral con la glucosa endovenosa. Ya sabemos que la luz intestinal, posteriormente que todos esos carbohidratos que nosotros consumimos, vamos a obtener principalmente el carbohidrato de la glucosa en la forma monomérica, ¿verdad? Y este va a pasar a través de unos cotransportadores con sodio, que serían los SGLT1, que permiten la entrada de una molécula de glucosa con tres moléculas de sodio, como lo estamos viendo aquí, o con uno, pero bueno, eso no importa. Y esta glucosa, una vez dentro de lo que sería el enterocito, debe pasar a la sangre, porque ya no se va a quedar ahí todo el tiempo, sino que debe pasar a la sangre. Eso ya lo va a hacer a través de otro transportador, que serán los transportadores GLUT2. Vamos a ver que en el caso de la fructosa, que es algo que es menos abundante, pero que hay que saberlo, la fructosa no va a pasar con sodio como lo hacía la glucosa, sino que ella tiene otro transportador. Esto es por la característica que es una molécula distinta. Por lo tanto, no puede pasar por este mismo transportador. Entonces, el transportador que permite el paso de la fructosa va a ser el GLUT5. Este GLUT5 se encuentra aquí en la membrana apical, como lo vemos. Mientras que en la parte esta basal, el mismo transportador GLUT2 también va a permitir el paso de la fructosa. Todo esto ya sabemos que va a incrementar los niveles de glucosa en sangre y esto es lo que va a dar el estímulo inicial para lo que sería la liberación de la insulina. Entonces, toda esa glucosa va a llegar a todas las partes del cuerpo, pero necesitamos que eso llegue al páncreas para que se comience a producir la insulina. Entonces, ¿a qué células va a llegar? A las células beta, porque ya sabemos que son las responsables de la producción de la insulina. Entonces, aquí estamos viendo la célula, pero a detalle. Nosotros vamos a ver que esa glucosa va a entrar por unos transportadores que se encuentran en la membrana de la célula beta pancreática, que son los transportadores GLUT1. Ese transportador permite el paso de la glucosa, ¿verdad? Una vez la glucosa dentro del citoplasma va a ser objeto de lo que sería la vía glucolítica. Entonces, por la primera enzima, que es la glucosa, la glucoquinasa o la exoquinasa, vamos a tener la glucosa 6-fosfato. Ocurren las 10 reacciones de la glucólisis y al final ya sabemos que tenemos piruvato. Ese piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, va a lo que sería se convierte en acetil-CoA y todo eso va al ciclo de Krebs. Y ya sabemos que al final lo que necesitamos es que se produzca ATP. Utilizamos esta vía para la producción de ATP porque es la vía que nos brinda en menor tiempo la mayor cantidad de ATP posible. ¿Y qué ocurre cuando aumenta la glucosa? Obviamente toda esta vía va a estar incrementada y por lo tanto tenemos altos niveles de ATP en la célula beta pancreática. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos aquí unos canales de potasio que son sensibles al ATP. Cuando el ATP aumenta, vamos a ver que va a bloquear estos canales de potasio. Entonces, si se bloquean los canales de potasio, que es lo que mantiene el potencial de membrana negativo, ¿qué ocurre? Bloqueamos los canales de potasio, el potasio se acumula dentro y como es una carga positiva, provoca una despolarización. Esa despolarización va a activar a canales de calcio voltaje dependiente. Y como ya sabemos, el calcio entra y el calcio va a ser el estímulo que va a permitir la liberación de los gránulos de insulina. Es por lo mismo que veíamos como neurotransmisión, que el complejo SNAR, todo eso, básicamente aquí es lo mismo. Entonces el calcio es el responsable de que se liberen los gránulos de insulina, que ya previamente estaban aquí sintetizados, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué ocurre? Cuando se secretan esos gránulos de insulina a nivel de la membrana, esto va a estimular la producción de una molécula que hace que se siga, que comience a producirse de nuevo insulina, porque esta insulina que teníamos aquí almacenada tiene un límite y nosotros para poder pasar la glucosa a todos los órganos que la necesitan, este primer pool de insulina no nos va a alcanzar. Entonces, una vez ocurre la liberación, necesito sintetizar más insulina. Y eso básicamente es un proceso que está integrado, porque la misma liberación de la primer pool de insulina va a estimular a que se comience a producir lo que sería la nueva insulina. Con otras cosas que veremos más adelante que lo estimula también. Entonces se va a producir esto que es la proteína granular transmembranosa denominada autoantígeno de las células de los islotes, que es esta abreviatura, ICA 512. Entonces,
La liberación de estos gránulos a nivel de la membrana va a hacer que se produzca esto, el autoantígeno de la célula de los islotes 512. Y esto básicamente va a estimular lo que sería la síntesis de nueva insulina. Entonces, aquí son las generalidades que ya sabemos que la insulina, cuando estamos hablando de la molécula madura, vamos a ver que tiene dos cadenas, una cadena alfa, que sería esta que está aquí, y una cadena beta. Esas cadenas van a estar unidas por puentes disulfuro, que permiten que ellas se mantengan ahí conectadas. Vamos a ver que la cadena alfa y la cadena beta van a estar unidas por dos puentes disulfuro, pero la cadena alfa dentro de su misma molécula va a tener otro puente disulfuro, que es este que está aquí. Es decir, dos lo unen entre ellas y la cadena alfa dentro de ella misma tiene otro puente disulfuro. Como lo sabemos, se sintetizan las células beta del páncreas, ya vamos a ver ese proceso más a detalle, se libera por exocitosis, como vimos, con el estímulo cuando aumentan los niveles de calcio, y al igual que todas las hormonas que hemos visto, ella se va a sintetizar como una preprohormona y se va a empaquetar en los gránulos de secreción como prohormona. Es decir, nosotros empezamos como prehormona, pero aquí en estos granulitos que nosotros lo tenemos, ya vamos a ver que eso se va modificando y aquí como tal nosotros tenemos una prohormona y ya vamos a ver cuál es la característica que hay ahí. Entonces, esas modificaciones, desde que ocurre su síntesis por la información que proviene del núcleo, el ARN mensajero, todo eso, va a pasar a lo que sería el retículo endoplásmico rugoso, después al aparato de Golgi, que es lo que va a terminar formando a los gránulos inmaduros. Aquí básicamente es esto mismo. Entonces, comenzamos con lo de la síntesis. Nosotros tenemos que la información de la insulina para su producción va a estar a nivel del cromosoma 11. Eso como tal yo creo que no lo preguntan porque anotamos en genética y como tal no tiene una importancia así muy relevante. Entonces, el gen de la insulina se va a encontrar aquí en el cromosoma 11. Ya sabemos que aquí ocurre la transcripción de lo que sería el ADN y formamos un ARN mensajero de la insulina. Ese ARN mensajero va hacia dónde? Va hacia los ribosomas. ¿Qué vamos a sintetizar primero? Como lo sabemos, la preproinsulina, que ya sabemos que es una proteína muy grande en comparación con la proteína final. Y vamos a ver que va a ir sufriendo modificaciones secuenciales. La primera modificación que va a sufrir va a ser aquella que se le da el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a ver que en el retículo endoplásmico rugoso, esa proteína recién sintetizada, la preproinsulina, va a entrar y ella va a contar con un péptido líder, que es este que está aquí, que significa L, o péptido señal. Ese péptido se le elimina en el retículo endoplásmico rugoso. Una vez que se elimine ese péptido, ya no la vamos a llamar preproinsulina, sino que la vamos a llamar proinsulina. Entonces, ella se le elimina ese péptido señal aquí, o péptido líder, y pasa del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi ya la tenemos como proinsulina. ¿Y qué ocurre? En el aparato de Golgi como tal, nosotros vamos a formar esos gránulos que tienen la insulina en esta forma, proinsulina, que se caracteriza por qué. Sigue siendo una molécula inactiva. Se caracteriza porque está compuesta por una cadena alfa, una cadena beta y este que las conecta, que es el péptido C o el péptido conector, que por esta razón todavía no es activa. Ya vamos a ver más adelante que cuando la insulina se libere, este péptido se elimina por acción de unas enzimas que ya la vamos a nombrar más adelante. Aquí, lo que yo les estaba explicando hace rato, ¿se acuerdan cuando veíamos la liberación de la insulina? Que a nivel de la membrana, cuando se fusionaban esos gránulos, se producía la proteína esta, el autoantígeno de los islotes 512, ¿verdad? Ese va a ser prácticamente un factor de transcripción y él va a ir hacia el núcleo y va a hacer que se comiencen a producir los ARN mensajeros de la insulina para sintetizar el segundo pool. Eso es lo que tienen que saber ahí. Entonces, aquí vemos otra vez de nuevo, tenemos la preproinsulina a nivel del retículo endoplásmico rugoso, vemos aquí, la tenemos con más detalle, lo que es el péptido líder, el péptido señal, que por acción de una pectiasa va a eliminarse este péptido aquí en el retículo endoplásmico rugoso y se va a formar la proinsulina, que tendría la cadena beta, la cadena alfa y el péptido C que las conecta, que aquí ya sabemos que si le eliminamos esta parte,
esto que nos quedaría sería la proinsulina, que esto va hacia dónde, va hacia el aparato de Golgi donde formamos los gránulos. Aquí vemos otra vez lo que serían los puentes disulfuro. Como les dije, tenemos dos puentes que unen la cadena beta con la cadena alfa. Aquí lo tenemos, 1 y 2. Y un puente que está dentro de la misma cadena alfa. ¿Qué ocurre? Vamos a ver si eso está más adelante. Bueno, cuando nosotros lo tenemos aquí, como esto, como una proinsulina a nivel del aparato de Golgi, este péptido C, que está aquí, va a permitir que la insulina pueda formar unas moléculas más grandes, ya que este péptido C tiene afinidad por otros péptidos C de los que están allí dentro del mismo gránulo. ¿Y qué ocurre? Se va a generar una forma de la insulina inactiva que es la insulina hexamérica. Básicamente, gracias al péptido C, se pueden unir otras 6 insulinas y forman esa insulina hexamérica, que las mantiene allí todavía inactivas dentro de los gránulos. Eso es lo que tienen que saber por aquí. Bueno, aquí vemos otra vez cómo está el gránulo inmaduro. ¿Por qué inmaduro? Porque el péptido C todavía permanece, ¿verdad? Todavía permanece ese péptido C conectando a las dos cadenas. ¿Qué ocurre? Cuando ya llegó el estímulo, lo que acabamos de ver hace rato del aumento de la glucosa, todo lo que habíamos visto, se van a liberar esa insulina. Esos gránulos ya no se pueden liberar si la insulina está en forma inmadura, si está en forma hexamérica o todavía tiene el péptido C. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna acción biológica y por lo tanto no va a hacer ninguna función de las que veremos más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? En esos milisegundos, esos segundos antes de que se liberen los gránulos de insulina, se van a activar también otras enzimas, que es lo que me va a permitir como tal madurar a la insulina. Esas van a ser las endopectiasas 1 y 2 y la carboxipectiasa. ¿Qué van a hacer ellas? Ellas van a eliminar el péptido C que mantenía unida a las dos cadenas de insulina. ¿Y qué ocurre? Ese péptido C se elimina y por lo tanto queda la cadena alfa y la cadena beta unidas por los puentes disulfuro y ya como tal, esta sería, esta parte que está aquí, cuando se elimina el péptido C, ya esto sería la molécula activa. Y obviamente, ya ahora sí va a poder unirse a su receptor y hacer los efectos biológicos que ya vamos a ver más adelante. Entonces, como tal, tenemos a nivel del aparato de Golgi los gránulos inmaduros. Y cuando ocurren todos esos procesos que me estimulan para la liberación de insulina, también activan estas enzimas, que es lo que me permite la eliminación de este péptido C. Bueno, aquí vemos entonces lo que es lo de la configuración T de la insulina, que básicamente es lo que estábamos viendo. La configuración T de la insulina es cuando la tenemos así, se llama T porque es la configuración tensa, la configuración que no tiene una actividad biológica. Y es cuando, ¿qué? Cuando la insulina está unida por medio del péptido C. Y por lo tanto ya sabemos que no es activa todavía. Y aquí lo que estábamos nombrando hace rato, que también este péptido C puede permitir que esa insulina se una con otras 6 moléculas de insulina y formar una insulina hexamérica, que sigue siendo una forma inactiva de la misma. Bueno, aquí básicamente es lo que ya estábamos viendo hace rato, luego de que se activaron esas endopectiasas 1 y 2, la carboxipectiasa, se le eliminó ese péptido C. Y ya tenemos como tal la insulina madura que tiene la función biológica. Y ya sabemos cómo es. Una cadena beta, la cadena alfa, la cadena beta y la cadena alfa unida por dos puentes disulfuro y la cadena alfa también tiene un puente disulfuro interno. Entonces, como tal, esta molécula ya va a ir a todos los órganos diana que vamos a ver, que sería el hígado principalmente, el músculo y el tejido adiposo, y van a cumplir funciones específicas, que ya lo vamos a estudiar. Entonces, antes de que entremos en las funciones como tal, es para que sigamos explicando lo de la liberación de la insulina, que esto básicamente lo nombra en todas las clases. Yo estoy seguro que esto lo tiene que preguntar porque en todas las clases de glucagón, la del ayuno, lo vuelvo a repetir esta diapositiva. Entonces vamos a explicarla bien aquí para que no la volvamos a repetir más adelante. Nosotros tenemos dos fases, una fase 1 y una fase 2. La fase 1 se caracteriza porque es rápida. Es una fase brusca de liberación de insulina porque estamos hablando de la insulina que ya estaba previamente almacenada, que se había sintetizado en los periodos de ayuno, todo eso, ¿verdad? La insulina que ya tenemos ahí guardada, lista para la acción. Pero veremos que esa insulina no va a ser suficiente, por lo tanto, debe existir una segunda fase, que ya la vamos a ver que a diferencia de la primera es una fase más lenta y prolongada. Entonces, la primera fase, ¿cuál es el estímulo? El estímulo sería el aumento de los niveles de glucosa luego de haber comido, ¿verdad? Ya sabemos cómo se produce toda esa liberación
Y la característica de esta fase, que como lo habíamos dicho, se libera una gran cantidad de insulina. ¿Por qué? Porque ya yo tenía toda esa insulina guardada, la tenía almacenada. Y esa insulina es la que actúa primero. Esos gránulos vamos a ver que van a permanecer en la acción de la insulina por alrededor de 8 a 10 minutos en el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Como se liberaron todos esos gránulos, que era lo que tenía ya sintetizado, la insulina ya se va a metabolizar rápidamente. ¿Qué ocurre? Por lo tanto, si se metaboliza, esa insulina va a disminuir. ¿Y yo qué necesito? Que la insulina se mantenga elevada porque si no, ¿quién me controla la glicemia en sangre? Nos volveríamos diabéticos todos. Entonces, aquí es donde se activa lo de ese autoantígeno 500 de los islotes 512 y también por otras cosas que ya vamos a nombrar que son las incretinas y empieza la segunda fase 10 minutos después de la primera. Aquí como lo tenemos, a los 10 minutos comienza la segunda fase que como lo veo va en ascenso, pero mucho más lento, porque la insulina que estamos liberando es una insulina que se está produciendo de nuevo. No es algo que ya teníamos almacenado como la primera vez, sino que es algo que se está sintetizando, se está almacenando y se va liberando. Y por la misma característica que la estamos produciendo de nuevo, vamos a ver que esto permanece mucho más en el tiempo y al final termina formando esta meseta que dura aproximadamente 40 minutos. Entonces, eso es lo que tienen que saber, la diferencia entre las dos fases de la insulina. La primera estimulada por la glucosa inicial que llegó y la segunda por lo que serían las incretinas que ya la vamos a nombrar. Entonces, en general, el periodo de tiempo que dura actuando la insulina se dura liberándose después de una comida. Si sumamos la fase 1 y la fase 2, sería aproximadamente de 40 minutos como lo estamos viendo aquí. Ya después de los 40 minutos ya fue suficiente con la insulina que liberamos y por lo tanto ya todos esos efectos que debería haber cumplido ya se han realizado en este tiempo de 40 minutos. Entonces, bueno, ya esto lo vimos, no lo vamos a volver a explicar. Ya sabemos que esto es la primera fase, es dependiente de los canales de potasio de ATP y es por el estímulo, el aumento de la glucosa en sangre, por la comida que acabamos de tener. Entonces, la fase 2, que ya lo habíamos nombrado por las incretinas. Ahora, ¿cuáles son esas incretinas? ¿Cómo se producen? ¿Cuál es la diferencia con la primera fase? Vamos a ver que esas incretinas no la va a producir el páncreas, esas incretinas la va a producir el intestino. Una vez que esa glucosa llegue al intestino, ¿qué va a ocurrir? Tenemos células especiales que también sensan los niveles de glucosa y van a producir esas incretinas. Esas incretinas vamos a tener varias, pero las más importantes van a ser estas dos que están aquí en rojo. Tenemos el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP, que también conocido como péptido inhibidor gástrico, que este va a ser producido por las células K. Las células K se encuentran en la porción inicial de lo que sería el intestino, es decir, en el duodeno y la primera mitad del yeyuno. Esas células, cuando les llega esa glucosa, para ayudar a la liberación de insulina, pero la parte de la fase 2, la síntesis de nuevo, ellas se producen. Estos péptidos insulinotrópicos, el péptido inhibidor gástrico, que es la misma vaina, van hacia el páncreas y por este mecanismo que ya vamos a explicar ahorita, promueven la segunda fase de la liberación de la insulina. El otro es el péptido 1, similar al glucagón, que es el GLP-1, que se produce por las células L. Estas células L las vamos a encontrar a nivel del intestino distal. Y ella misma también va a hacer el mismo efecto que la primera, va a ir hacia la célula beta del páncreas y va a producir lo que sería la fase 2 de la liberación de la insulina, que es dependiente de las incretinas. Otras que no tienen una importancia tan grande como las dos primeras van a ser esta, como la colecitoquinina, que ya sabemos que se encuentra en las producidas por las células I a nivel del intestino, ¿verdad? En lo que es duodeno, yeyuno, todo eso. Y la secretina también tiene una acción que no es tan relevante, pero también se dice que hace algo. Entonces, ¿cómo actúan todas estas incretinas? Todas van a hacer lo mismo, van hacia el páncreas, desde el intestino, aumentar la liberación de insulina, provocando lo que sería la fase 2, la fase de meseta, que se mantiene mucho más en el tiempo que la primera fase. Y esto lo hace porque tienen estos receptores de incretinas a nivel de la célula beta del páncreas, esto es la célula beta del páncreas, y este receptor, ya sabemos que es un receptor acoplado a proteína G, específicamente acoplado a proteína GS. Va a activar a la adenilatociclasa, produce el AMP cíclico, y ese AMP cíclico va a activar a la PK y a esta otra enzima que es la EPAC2. ¿Qué ocurre?
ellas van a estimular lo que sería la liberación más rápida de todos esos gránulos que se están produciendo de nuevo por lo que sería la célula beta del páncreas. Y esto es lo que nos va a dar esta fase. Entonces, de nuevo, fase 1, dependiente de los niveles de glucosa en sangre que aumentan inmediatamente después de una comida, y la fase 2 es la dependiente de las incretinas, que sería por este proceso. Y aquí volvemos a la primera diapositiva inicial. ¿Qué ocurre? La glucosa puede entrar por dos vías, como es la glucosa oral y la glucosa endovenosa. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí, que ¿cuál es la vía que me va a producir una mayor liberación de insulina? ¿La vía oral o la vía endovenosa? Ya sabemos que cuando la glucosa entra por vía oral, se incrementan los niveles de glucosa en sangre inicialmente, como ya veíamos, la fase 1. Pero ella, como va por ahí del intestino, que va a hacer en el intestino, también va a estimular a las células K, a las células L, para que produzcan el GLP-1, el GIP, que son las incretinas, y por lo tanto van a promover que la fase 2 se estimule. Y por lo tanto vamos a tener esa fase de liberación prolongada, que es la fase 2, y por lo tanto los niveles de insulina obviamente van a ser mayor cuando la glucosa entra por vía oral. ¿Y es por qué? Porque no solamente se estimula el páncreas, sino que también se estimula a nivel del intestino para que produzca esas incretinas. En cambio, cuando la glucosa es, por ejemplo, una persona que está hospitalizada, que es solamente por vía endovenosa, ¿qué ocurre? Esa glucosa entra directamente al torrente sanguíneo. Lógicamente también va a llegar al páncreas, va a producir lo mismo que lo primero, porque aumenta la glucosa igualmente, pero como la glucosa aquí no pasó por el intestino, obviamente tampoco se va a estimular para que produzca las incretinas. Entonces, cuando nosotros tenemos una glucosa por vía oral, vamos a tener las dos fases, la fase 1 y la fase 2, que es como tal la más importante. Pero cuando la glucosa es por vía endovenosa, vamos a ver que como la fase 2 no se va a poder dar, ¿qué ocurre? Vamos a ver que esos pacientes podrían tener como la glucosa en sangre por más tiempo elevada, porque como no ocurrió la fase 2 de la insulina, esa glucosa va a permanecer más tiempo elevada en sangre. Y bueno, traería muchos problemas a lo que sería a largo plazo, porque si la persona no está produciendo la suficiente insulina por la parte de la fase 2, al final la persona podría terminarse convirtiendo en un paciente diabético. Y es por eso. Bueno, aquí está. La ingesta de una cantidad de glucosa incrementa más la secreción de insulina que la administración intravenosa de una cantidad similar de glucosa, debido a que la liberación de las incretinas por las células del intestino incrementa la secreción de insulina. Además de la primera fase, que era por los canales de potasio que están aquí. Pero ya sabemos que la segunda fase es independiente. Bueno, aquí eso que nosotros acabamos de nombrar es lo principal. Fase 1, aumento de los niveles de glucosa plasmática, que aquí lo tenemos. Y la fase 2, por las incretinas, que aquí lo tenemos. El GLP-1, el GIP, la colecitoquinina, la secretina, la gastrina. Pero más importante es GLP-1 y GIP. Estas también son incretinas, pero en menor grado. Entonces, aquí tenemos los responsables de la fase 1, que es el aumento de la glucosa plasmática, y aquí los responsables de la fase 2, que son las incretinas. Pero ¿qué ocurre? ¿Son los únicos dos estímulos para la liberación de insulina? No, porque como ya sabemos, las glándulas pueden tener uno o varios estímulos para que liberen su hormona. En este caso, vamos a ver que la célula beta del páncreas también va a ser estimulada por otras cosas, como serían algunos aminoácidos, como la arginina, lisina, leucina, alanina y glutamina. Cuando comemos dietas ricas en aminoácidos, específicamente estos, tienen también la capacidad de activar a la célula beta del páncreas para que se produzca una liberación de insulina, pero ya no por dependiente de lo que sería la glucosa, sino por parte de los aminoácidos. Es algo que ocurre, pero en menor cantidad. Vamos a ver que la actividad del sistema nervioso parasimpática, ya sabemos que la parte parasimpática está relacionada con todo lo que es digestivo y siempre, la mayoría de las veces, promueve la digestión y todo eso. Entonces, la parte parasimpática, liberando acetilcolina, va a actuar sobre los receptores M3 a nivel de la célula beta del páncreas y va a producir igualmente aumento de los niveles de calcio por esa vía, que no la vamos a repasar ahorita, pero ya sabemos que si aumenta el calcio, la célula beta libera más insulina.
aquí nosotros vamos a ver que tenemos también otro que es un efecto ambivalente. Va a depender de qué. Aquí nosotros tenemos el sistema nervioso, pero ahora la parte simpática, que aquí ustedes ven dos signos, positivo o negativo. Es decir, que él puede tanto estimular e inhibir. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Bueno, ya sabemos que el sistema nervioso simpático medía sus acciones por lo que sería la adrenalina y la noradrenalina. Y como tal, vamos a tener dos receptores, que serían los receptores alfa y los receptores beta. ¿Qué ocurre? Cuando el sistema nervioso simpático libera esa sustancia, la adrenalina, la noradrenalina, y actúan sobre los receptores beta a nivel de la célula beta, es así, van a provocar un aumento en la liberación de insulina, porque los receptores beta ya sabemos que están acoplados también a GS y prácticamente actuarían igualito que las incretinas. Pero ¿qué ocurre? Si esa noradrenalina o la adrenalina se une al receptor alfa a nivel de la célula beta, ¿qué va a ocurrir? El receptor alfa está acoplado a GI y por lo tanto sería todo lo contrario. Aquí es donde la actividad simpática, como actuó sobre el receptor alfa, va a inhibir a la liberación de la insulina. Entonces eso es lo que tienen que tener ahí. Por eso es que tenemos dos signos, uno que estimula y otro que inhibe. Entonces va a depender sobre el receptor que actúe. Si el simpático actúa sobre beta, promueve la liberación de insulina, pero si el simpático actúa sobre el receptor alfa, inhibe la liberación de insulina. Por eso es que aquí tenemos esa actividad ambivalente. Y por último, lo que habíamos nombrado que regulaba negativamente, esto sí es negativamente completo, lo que es la liberación de la insulina, es la somatostatina. Que ya sabemos, la somatostatina se está produciendo allí en las células delta del páncreas y va a tener un efecto que es inhibir a la célula beta para que siga secretando insulina, porque hay momentos que necesitamos que esto ocurra. Eso lo veremos en lo que sería lo del ayuno y todo eso. Entonces aquí ustedes tienen todas las actividades, la mayoría como lo están viendo son estimulantes y entonces tienen que tener claro lo mismo de siempre, lo seguimos repitiendo, la fase 1 es por el aumento de la glucosa plasmática y la fase 2 por las incretinas. Estos otros que tenemos aquí que acabamos de escribir, esto no están como una fase 3, eso no existe, sino que es algo que siempre está ocurriendo, pero como la estimulación no es tan importante, podríamos decirlo así, quedan como secundarios, son como actores secundarios, pero los principales son estos dos. ¿Qué ocurre? La insulina, una vez se libera por todo lo que acabamos de ver, vamos a ver que ella va a tener los efectos biológicos. ¿Van a ser cuáles? Ya sabemos que actúa principalmente a nivel del hígado, pero también a nivel del músculo estriado esquelético y también a nivel del tejido adiposo. Esos son los tres órganos donde encontramos receptores de insulina, por lo tanto es allí donde va a actuar. ¿Qué va a provocar? A nivel del músculo principalmente y del hígado, vamos a tener que la insulina va a aumentar la captación de aminoácidos y va a estimular a la síntesis de proteínas. Por eso es que muchas veces las personas del gimnasio utilizan insulina y esto es para que la dieta esa que ellos tienen con aminoácidos puedan captarlo la mayor parte por el músculo y por lo tanto puedan crecer el músculo por la hipertrofia que se produce. Ese es el objeto de la insulina, los que van para el gimnasio, bueno, y la utilizan como un anabólico. También tenemos que la insulina puede, que es el principal efecto que vamos a ver, va a aumentar la captación de glucosa por el hígado y por el músculo. El tejido adiposo ya vamos a ver que como tal no se capta la glucosa directamente, sino que son los ácidos grasos que se han producido en el hígado. Vamos a ver que una vez que capta la glucosa en hígado y en músculo, ya sabemos que estos son órganos que tienen la capacidad de almacenar la glucosa, porque ya sabemos que como tal todo lo que comemos en una comida no lo vamos a utilizar de una vez, toda esa glucosa para producir la energía, sino que almacenamos una parte que nos sirve para mantener los niveles de glucosa en sangre en los periodos de ayuno. Y entonces, por lo tanto, la glucosa tiene que aumentar, la insulina tiene que aumentar la captación de glucosa, pero a su vez tiene que promover lo que sería la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno para almacenar esa glucosa. Y por último, vamos a tener este otro efecto que ya es a nivel del tejido adiposo y del hígado, que va a aumentar a nivel del tejido, a nivel del hígado, la lipogénesis, que es donde se sintetizan los ácidos grasos en mayor cantidad. Y esto porque ocurre. Cuando nosotros comemos ya muchas dietas en carbohidratos, ya el glucógeno también tiene un límite.
ese exceso de glucosa también la necesitamos convertir en otra molécula que nos permita almacenarla. Y en este caso, ya esa glucosa no se va a almacenar como glucógeno, sino que se va a almacenar como ácidos grasos. Por eso es que comienza a ocurrir lo que sería la lipogénesis. Para ese exceso de glucosa, que ya no lo podemos guardar en glucógeno, convertirlo en grasa. Y esta va a ir del hígado, donde se producen estos ácidos grasos, van y se almacenan en el tejido adiposo. A nivel del tejido adiposo, vamos a ver que también va a disminuir la lipólisis, es decir, la degradación de ácidos grasos que se encuentra allí, porque si estamos, por ejemplo, saliendo de un periodo de ayuno, obviamente va a haber lipólisis a nivel del tejido adiposo para liberar ácidos grasos y todo eso que vamos a ver en el ayuno. Pero si nos ponemos a ver en conjunto, todos los efectos de la insulina tienen una característica metabólica, es decir, son efectos anabolizantes, porque estamos promoviendo la creación de nuevas moléculas, a partir de moléculas más simples como era la glucosa. Bueno, aquí está lo de los aminoácidos que ya habíamos nombrado también, esto que está aquí, que bueno, en general los aminoácidos individuales son pobres secretagogos de la insulina, por eso le decía que como tal ninguna fase, ni la fase 1 ni la fase 2, va a depender de los aminoácidos. Ellos siempre están actuando, pero como secundariamente. Y es por eso, porque son pobres secretagogos de la insulina. Sin embargo, en algunas combinaciones de aminoácidos, como los que ya habíamos visto, a concentraciones fisiológicas o superiores, pueden estimular la secreción de insulina. Tal es el caso de la glutamina y la leucina. Lo de los ácidos grasos, eso sí no lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pero vamos a ver que esto también es más nuevo, que recientemente se ha demostrado que las células beta tienen receptores para los ácidos grasos y que por medio de dichas moléculas influencian la liberación de la insulina. Esto lo vamos a ver cuando veamos la cascada de la insulina, que está relacionado con la parte de la lipoproteína lipasa. Esto también es más nuevo, lo de los estrógenos, que bueno, las células beta del páncreas tienen receptores para estrógeno y esas células también pueden estimular a la liberación de la insulina, específicamente lo que sería el 17 beta estradiol. Pero esto en realidad no ocurre en tanta medida, es lo más pobre que podríamos decir, porque para que esto ocurra, los niveles de esta hormona, de los estrógenos, beta estradiol, del 17 beta estradiol, debe estar en condiciones muy elevadas, que ya sabemos que no son condiciones fisiológicas, sino personas que sufren como el ovario poliquístico que les pasa a esto. Así que esto es es despreciable. Esto también lo nombramos, la inervación parasimpática, lo de la colecitoquinina, la secretina, la gastrina, todo eso que vimos en el cuadrito anterior, básicamente es lo mismo. Y aquí están otros inhibidores de la secreción de la insulina. Ya habíamos dicho que podía ser por dos partes, como cuando el sistema simpático actúa sobre los receptores alfa y cuando actuaba la somatostatina. Pero estos son otras moléculas que pueden actuar inhibiendo o disminuyendo la secreción de insulina, como lo sería la melatonina, como sería la lectina y la hormona del crecimiento. La melatonina es porque, bueno, básicamente cuando vamos a dormir, no necesitamos que todo entre como un estado basal de reposo y por lo tanto no queremos tener una insulina tan alta durante el periodo de sueño. Por lo tanto, la melatonina promueve este efecto para disminuir la secreción de insulina cuando vamos a dormir. La lectina es una hormona que se va a producir después que nosotros comemos, es una hormona que está relacionada con la saciedad. Y bueno, cuando ya pasó el tiempo de los efectos de la insulina, se produce la lectina para que bloquee esa fase 2, todo eso que estaba ocurriendo y bueno, por lo tanto disminuya su secreción. Y la hormona del crecimiento en realidad como tal, ella no actúa directamente disminuyendo la secreción, sino que vamos a ver que más adelante ella va a actuar es inhibiendo los efectos que ella produce a nivel de sus receptores en la célula de los tejidos como el músculo, el hepatocito, porque va a bloquear lo que sería la cascada de la insulina. Como tal, ese es el efecto, bloquea la cascada. Pero bueno, lo coloco aquí como que lo disminuye también, así que lo tomamos por ahí más o menos. Bien, entonces nosotros explicamos síntesis, explicamos almacenamiento, explicamos la fase, explicamos efectos. Ahora vamos a ver cómo fue que ocurrió ese efecto, cómo inició la cosa. Entonces necesitamos saber que tenemos los receptores, ¿verdad? Que ya dijimos que estaban en hígado principalmente, pero también en músculo y tejido adiposo. ¿Qué tipo es el receptor de insulina? Aquí lo tenemos. Vamos a ver que ellos son receptores de tirosinquinasa intrínseco, es decir, que ellos mismos se van a autofosforilar. Entonces, el receptor de la insulina característicamente
vamos a ver que está compuesto por dos cadenas alfa que están en la parte extracelular. Esta es la parte extracelular. Esas dos cadenas alfa van a estar unidas por puente disulfuro, como lo vemos aquí, esto negrito. Y van a estar acoplados a nivel de la membrana con otras dos porciones, que serían las dos porciones beta del receptor, que aquí tenemos una y una. Estas se van a unir también a las alfa por medio de puente disulfuro. Siempre la mayoría de las cosas, como lo estamos viendo aquí, se va a unir por puente disulfuro. Entonces, ¿qué ocurre? Esta parte beta, que como tal es la que tiene el dominio catalítico, que es la parte que se va a autofosforilar. ¿Cuándo se autofosforila? Cuando llega la insulina y se une a la porción alfa, y como tal, todo eso se va a transducir hasta que se active la porción beta y bueno, ella se autofosforila. Aquí lo tenemos, son unión a la insulina, los puentes disulfuro, y bueno, este receptor como tal se encuentra en forma dimerizada y cuando llega a la insulina se va a formar un tetrámero. Aquí obviamente lo estamos viendo así como un dímero, pero ¿es por qué? Porque esto es como un corte que le estamos haciendo a la célula, pero en realidad esto es un tetrámero. Entonces, llega la insulina, se une a la porción alfa, se traduce la señal a la parte beta que tiene la tirosinquinasa intrínseca y estos dominios aquí se van a formar unos residuos fosforilados. Y esos residuos son los que me van a permitir activar la cascada de la insulina aguas abajo, que es lo que vamos a ver. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo vemos, básicamente lo mismo. Tenemos que es una glucoproteína, es un heterotetrámero, como les acabo de decir. Un heterotetrámero, ¿por qué? Porque tenemos dos partes diferentes. Tenemos parte alfa, tenemos parte beta. No todo es igual. Por lo tanto, ya sabemos que es un heterotetrámero. Dos unidades alfa, como lo dije, para la unión de la insulina, que es la parte que obviamente la que está extracelular, por lo tanto ella es la que une a la insulina. Tenemos a las dos subunidades beta, que tienen tres porciones, la porción extracelular, que es la que se acopla con la porción alfa y está unida por puente disulfuro y se transmite toda esa señal. Tenemos la porción transmembranal, obviamente, porque atraviesa la membrana. Tenemos la porción intracelular, que es aquí donde están los dominios catalíticos, donde se forman esos residuos fosforilados. Y bueno, lo de la región yuxtamembranal es toda esta parte que está cerca de la membrana. Todo esto transmite la señal. Lo de la región de activación es lo mismo, la parte de la autofosforilación, y la región terminal igualmente sirve para sitio de fosforilación donde se van a acoplar todas las enzimas que van a traducir la señal. Bueno, aquí está lo de las vías de señalización. Vemos que son tres. Tenemos, bueno, son dos. La vía de señalización de las MAP quinasa. Esta vía como tal es una vía que se activa cuando la insulina lleva mucho tiempo unido a su receptor. Es decir, no es como tal la primera vía. La primera vía va a ser esta, la vía de señalización de la PI3K, que es la proteína quinasa 3, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esta vía es la más importante inicialmente porque es la que me va a permitir que la insulina active esas células, los transportadores GLUT4, para que ellas puedan ingresar la glucosa que estaba elevada en sangre, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la primera vía que se ocurre, la vía de PI3K. Y posteriormente, si la insulina dura mucho tiempo unida a su receptor, va a irse por la vía de señalización de las maquinasas. Por lo tanto, va a tener un efecto mitótico, un efecto genético. Pero la primera parte, la que nos importa más, es la vía metabólica, que es esta, la señalización de PI3K. Y es lo que vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos como tal todo. Entonces, tenemos el receptor. Aquí está la molécula de insulina que llegó, se unió a la porción alfa. Este receptor ya sabemos que es de tirosinquinasa intrínseca, se autofosforila, se forman los residuos fosforilados. Aquí toda esta parte que estamos viendo aquí es la parte metabólica. Entonces, aquí nosotros vamos a tener esto, que es el IRC1, que es el sustrato del receptor de insulina 1, y esto va a servir como un adaptador, como lo que veíamos en bioquímica. Eso no lo van a preguntar así con detalle, pero bueno, para que vayan recordando. Esto se va a unir a estos residuos fosforilados cuando ya se activa el receptor y él les va a servir es como un transductor, un adaptador. Este va a activar a esta, que es la PI3K, que era lo que acabamos de ver, la señalización esta, y esta PI3K va a producir a nivel de la membrana la fosforilación del PIP2. Este PIP2 se va a convertir en PIP3. ¿Y qué ocurre con el PIP3? El PIP3 va a servir para activar a la PDK1, a la proteína quinasa 1, y esta PDK1 va a fosforilar a las vesículas de GLUT4. Esto es lo más importante,
Una vez que se fosforilan esas vesículas del GLUT4, ellas se van a traslocar a la membrana y se unen con la membrana de la célula diana. Vamos a suponer que este es la célula muscular o el hepatocito. Se une y se van a expresar esos transportadores GLUT4 que antes estaban dentro de una vesícula de la célula diana. Obviamente esos receptores, cuando están aquí a nivel de la membrana, ya van a ser capaces de permitir la entrada de la glucosa, que es el objetivo que nosotros queremos, que es que por medio de ese transportador entre la glucosa a la célula y bueno, a nivel del hígado, del músculo, se empieza a formar el glucógeno y todo eso nos permite ¿qué? Nos permite disminuir los niveles de glucosa en sangre y nos permite posteriormente, a nivel de esa célula, formar el glucógeno para tenerlo almacenado allí para utilizarlo más tarde. Y entonces aquí nosotros estamos viendo que esta misma PDK1, que es la que estimula que la vesícula del GLUT4 se fosforilen, se exprese este GLUT4 y entre la glucosa, también es la responsable de la glucogénesis o la glucogenogénesis, que es la misma vaina. ¿Por qué? Porque tiene que estar íntimamente asociado al proceso. Si yo estoy entrando, si estoy metiendo mucha glucosa a la célula, no puedo permitir que esa glucosa se quede así como una molécula simple dentro del citoplasma, porque es una molécula osmóticamente activa y podría provocar que entre mucha agua y la célula se hinche y explote. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Ya sabemos que la misma vía activa por medio de la PKB-AKT activa la glucogénesis. ¿Qué ocurre? Toda esa glucosa la voy a formar en glucógeno, que ya sabemos que es una molécula más grande y más estable, y por lo tanto la célula ya no tendría ese problema con la osmolaridad. Por eso es que esta vía está íntimamente relacionada. Permite la entrada de glucosa y también permite la síntesis de glucógeno. Aquí vamos a ver las otras vías que son como las vías secundarias, que ya sabemos que la glucosa que hacía aumentaba la captación de aminoácidos y la síntesis de proteína. Eso lo hace igualmente por la proteína quinasa 3 que activa a la vía de mTOR y esto conlleva la síntesis proteica. Listo. Y por último, la parte que estaba relacionada con la lipogénesis, que se lo había dicho cuando estábamos viendo los efectos de la insulina, es esta que está aquí. Ustedes ven que la PKB no solamente está relacionada con la glucogénesis, que es la formación de glucógeno, sino que también va a estar relacionada con la lipogénesis, porque nosotros estamos viendo que esta PKB va hacia el nivel de la membrana del hepatocito y activa a la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa permite que esos ácidos grasos, a partir de los triglicéridos, entren a nivel del hepatocito y posteriormente ocurra la lipogénesis. Y bueno, esos ácidos grasos, todos esos triglicéridos se mandan después al tejido adiposo para que se almacenen allá. Esto, como estamos viendo, todo empieza aquí, en PIP, la proteína quinasa 3, que es la vía de la parte metabólica que le dije que era lo más importante. Y es la responsable de los efectos que vimos, la captación de glucosa, la glucogénesis, la captación de aminoácidos, síntesis proteica y también lo que vimos, lo de la lipogénesis. Todo eso es la parte de la vía de señalización PI3K. Si le preguntan algo, va a ser eso. No va a ser toda la vía explicada como lo acabo de decir. Pero ya sabemos que la vía de señalización de McKinase ocurre también cuando la insulina dura mucho tiempo en este receptor. Esto ya es por otro adaptador que sería el GRB2, que también después une al IRC1 y al final todo esto promueve la activación de las McKinase y por lo tanto a nivel del núcleo promueve la activación de los factores de transcripción para que la célula se divida y bueno, esto está relacionado con lo que sería el aumento del músculo, el tamaño muscular, todo eso. Pero como tal, esta es secundaria, ya después que la insulina dura mucho tiempo aquí. Lo que nos importa es esto. Y bueno, de todas estas, la principal, lo que nos interesa más, lo de la glucosa. Y esa es la más fácil. Ahora bien, ya dijimos que esta insulina tiene una vida media corta, aproximadamente 4 a 5 minutos después que se libera, dura 5 minutos unido a este receptor y después de insulina se debe metabolizar, porque ya sabemos que si permanece mucho tiempo unido a este receptor, se activan las vías mitóticas y bueno, si eso ocurre mucho tiempo, ya sabemos que todo lo que está relacionado con la parte mitótica al final puede traer cáncer. Y bueno, no queremos que eso pase. Entonces esta insulina la metabolizamos para que no siga produciendo todos estos efectos. Ya sabemos que esto debe tener un tiempo de regulación. Y eso va a producirse ese metabolismo principalmente ¿por quién? Principalmente por el hígado. Ya sabemos que el hígado es el que se encarga. ¿Qué pasó?
Bueno, aquí no, a nivel del cerebro no, porque mira, ya sabemos que la insulina va a tener receptor en tres órganos, va a tener receptor en el músculo, en el tejido adiposo y va a tener también a nivel del hígado, en el hígado principalmente. Entonces, como ya tiene receptores allá, estas cascadas que estamos viendo va a ocurrir nada más en esos tres órganos, en hígado, tejido adiposo y músculo. En el cerebro la insulina no tiene receptores, bueno, no se ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque no tiene su receptor y por lo tanto no ocurriría esto. En el receptor, en el cerebro vamos a tener es el GLUC1, que el GLUC1 no depende de la insulina, el GLUC1 siempre está en la membrana y por lo tanto siempre la glucosa del cerebro va a poder pasar muy fácil porque como tiene todo el tiempo la puerta abierta, la glucosa puede entrar y es porque el cerebro depende 100% de la glucosa, como ya sabemos. Esto ocurre en músculo, tejido adiposo y hígado. Ajá, eso. Bueno, vamos con lo del metabolismo de la insulina. El 50% se va a metabolizar a nivel del hígado, que ya sabemos que es donde tiene la mayor parte de los receptores, por lo tanto allí es donde va a metabolizarse en mayor cantidad. Vamos a ver que el 33% va a ser metabolizado a nivel de los riñones y el 15% va a ser metabolizado a nivel del músculo estriado y del tejido adiposo. ¿Qué ocurre? Esto también por la misma circulación puede llegar otro 25 más por ciento a nivel del hígado. Y al final el hígado puede terminar metabolizando un 75% de la insulina total. ¿Cómo es ese metabolismo? Ya vamos a verlo. Ese metabolismo, nosotros vamos a destruir lo que sería la insulina, esto, pero el receptor se va a reciclar. Ya vamos a ver cómo es. Esto que tenemos aquí. Aquí tenemos otra vez el hígado por lo mismo, donde ocurre el 50-75%, porque ya sabemos que por una parte de la circulación, en vez de llegar el 33% al riñón y el 15% aquí, se va otro 25% y al final el hígado termina con un 75% de metabolismo de la insulina. Por eso lo colocamos aquí como ejemplo. Vemos que llegó la insulina, se unió a su receptor, ocurrieron todos los procesos que ya sabemos, no vamos a volverlo a explicar, ya sabemos que después que pasa el tiempo, que ocurren todos esos efectos, necesitamos disminuirla. Entonces, ¿cómo hacemos? Metabolizamos la insulina. Se va a formar un endosoma que va a contener tanto a la insulina con el receptor. Es decir, la insulina y su receptor, cuando están unidos, ya pasa el tiempo que debería y se endocitan, se forma ese endosoma completo, los une a los dos. Y al final, eso va hacia el citoplasma, como lo tenemos aquí, tenemos el endosoma temprano. ¿Qué ocurre? A nivel de este endosoma temprano, seguimos teniendo la insulina intacta y el receptor intacto. Una vez que por medio de señales se van a activar unas proteasas y esas proteasas van a destruir solamente a la molécula de insulina. Entonces, una vez que ocurra la destrucción de la insulina, ya va a quedar solamente el endosoma con el receptor. Y aquí es donde lo llamamos endosoma tardío, porque ya no tiene la molécula de insulina porque fue destruida. Ese endosoma tardío, como tiene este receptor no se puede eliminar porque ya sabemos que es un receptor que lleva tiempo producirlo, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el receptor? El receptor se recicla y por lo tanto el receptor vuelve a quedar intacto a nivel de la membrana para que un periodo posterior, después que volvamos a comer, no sé cuántas horas después, todos estos procesos vuelvan a ocurrir. Es decir, ese receptor siempre va a ser el mismo la mayoría de las veces, a menos que se dañe y bueno, la célula lo tenga que reemplazar, pero siempre como se recicla, esos receptores se mantienen. Bueno, aquí está lo de la regulación del receptor, que es algo que también vimos en bioquímica 2, que el número de receptores de insulina expresados en la superficie, es decir, cuántos receptores hayan aquí, va a depender de qué. Va a depender de la superficie celular, como lo dicen aquí también, va a depender también del número de receptores que yo necesite para alcanzar el efecto biológico máximo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Si yo necesito tener un mayor efecto, porque Nahuala se comió una persona una torta, algo muy dulce, pero comió mucho, entonces necesitamos liberar mucha insulina, pero si hay mucha insulina y hay pocos receptores, no vamos a tener el efecto que necesitamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí va a ocurrir una síntesis de nuevos receptores. ¿Para qué? Para que esos receptores nuevos se puedan unir también a la insulina que está también elevada y
por lo tanto tengamos un efecto biológico mayor que normalmente. Pero ya sabemos que esto con el tiempo trae problemas, todo eso, porque se podría volver diabética la gente. Eso es como un mecanismo de compensación a corto plazo, la síntesis de nuevos receptores. Ya después viene lo de la endocitosis, el reciclaje, pero ¿qué ocurre? Cuando ya eso se prolonga en el tiempo, ya la persona se puso a comer fue puras cosas dulce y al final se terminó volviendo diabético. Eso hay tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es cuando las células del páncreas dejan de producir la insulina, y la diabetes tipo 2, que es donde el receptor es el que tiene el problema. Va a estar produciendo esa insulina en el páncreas, pero el receptor ya se desensibilizó, porque ya como esa insulina todo el tiempo está unida a él y él se cansó, bueno, se endosita y ya no se recicla, sino que se degrada. Esto es lo que ocurre en la diabetes tipo 2. Así que bueno, esas son cosas que no nos importan mucho porque eso es patología, pero es para que veamos que la regulación del receptor va a depender de las necesidades. Lo que normalmente ocurre y es lo fisiológico es esto: endocitosis y reciclaje. Ya estos son como extremos. Vamos a ver qué dice aquí. Las células que se encuentran expuestas de forma crónica a unas concentraciones elevadas de insulina presentan menos receptores de superficie que las expuestas a unos niveles más bajos. Lo que acabo de explicar. El receptor se desensibiliza y por lo tanto se endosita y se degrada. Regulación a la baja, la down regulation que nos nombraba por allá Omar. Bueno, aquí es para que veamos como más a detalle cómo ocurre esta interacción. Tenemos la molécula de insulina ya madura porque tenemos solamente la cadena alfa, la cadena beta, unida por los dos puentes disulfuro, y la cadena alfa con su puente interno se une al receptor, aquí en la porción alfa, por medio de los puentes disulfuro, que está unida a la porción beta, se traduce toda esta señal, se forman los dominios de fosforilación y ocurren toda esa cascada que hemos visto. Aquí esto está como más explicado a detalle, pero no creo que lo pregunten así. Pero bueno, tenemos que a tejido adiposo, músculo, estriado, hepatocito, como ya dije, son los órganos diana, no cerebro, porque no hay receptores, todavía no se ha descubierto, pero bueno. A nivel del músculo y a nivel de el tejido adiposo, va a aumentar lo que sería la captación de glucosa. Ya sabemos que esa glucosa en músculo entra y se convierte en glucógeno, y a nivel del tejido adiposo se convierte en ácidos grasos por la vía de la lipogénesis. A nivel del tejido adiposo y el hepatocito, vamos a ver que aumenta la síntesis de ácidos grasos. A nivel del hepatocito y del músculo, la producción de glucógeno, glucogenogénesis. Esto también, este efecto es muy importante en cuanto es lo de la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. La insulina promueve una mayor activación de esta bomba y por lo tanto ya sabemos que esto trae como consecuencia un mayor gasto de ATP de la célula. Pero esto es para regular todos los procesos que ocurren, porque ya sabemos que va a haber un intercambio, por ejemplo, de sodio, potasio, para que la glucosa se mueva para acá, para allá y todo eso. Y bueno, a nivel del tejido adiposo, también la captación de ácidos grasos que provienen de la dieta, no los que sintetizamos, sino los que vienen de la dieta. Y a nivel de todos los tejidos, todos, es decir, músculo, hepatocito, tejido adiposo, aumenta la síntesis proteica, aumenta la expresión de genes, ya sabemos que por la vía de las maquinasas, y la captación de aminoácidos. Bueno, terminamos la primera. ¿Alguien le quedó duda, algo? Hablen para que veamos eso y repasemos. O si no, vamos por la otra parte. ¿Nadie tiene duda? Pregunten lo que sea. Bueno, ya Mari preguntó lo que iba a preguntar. Bueno, así que los demás no deben tener duda tampoco. ¿Qué, qué dice? ¿Qué dice? Sí, ahí está mal copiado. Sí, eso está mal copiado ahí. Sí, porque ya sabemos que se cierran los canales. Bueno, vamos para la parte 2. Sí, esas guías están demasiado mal transcritas, no sé por qué. Me imagino que le hicieron todo apurado, pero bueno. Vamos con la parte 2.
Ya va. Entonces, la parte 2 básicamente nos vamos a centrar en la segunda hormona más importante que se produce en el páncreas, que es el glucagón, que ya sabemos que lo producen las células alfa, que si bien representan una menor proporción, que era el 15 al 20%, estas células también van a tener un papel muy importante. Y ella va a ser la hormona contrarregulatoria de la insulina, pero esto va a depender del periodo de ayuno en que nos encontremos, ya que la insulina, cuando estudiemos más adelante la parte de ayuno, la vamos a encontrar principalmente en el periodo postprandial o periodo absortivo. Y el glucagón, él va a comenzar a librarse en la segunda parte, que sería el periodo posabsortivo, y bueno, en todas las siguientes fases del ayuno. Y es porque